Todos. Muy bien. Hoy el tema es el agua. Primero el mar, ¿no? Chihuahua ha sufrido los últimos años una gran sequía. Este año, por fortuna, pues han sido, digamos, regulares, pero un solo año, como la golondrina que no hace verano, un solo año solamente mitiga los efectos. Aún prevalece la presa La Boquilla, que es la más importante, prevalece en los niveles menores a 40%, de 30 y 40% de agua, más de 2 millones de metros cúbicos. La Boquilla, como es una área baja, otras presas tienen niveles mayores, pero creo que el referente para Chihuahua en temas del agua y del riego es la Boquilla. Es precisamente la Boquilla. En tanto, pues, sigue persistiendo el problema de la sequía. Tenemos además mantos acuíferos abatidos durante muchos años. Hay también una sobreexplotación, hay que reconocer los mantos acuíferos. Hay también lo que se denomina la huachicoleo del agua. Todos esos son problemas que tenemos que enfrentar con toda fuerza, con la fuerza ahora sí del Estado mexicano. Para ello, para que la Conagua o la autoridad del agua, porque esto va a cambiar, pueda atender estas situaciones, pues tiene que haber inversión del Estado mexicano. Y resulta, bueno, primero dicen que sí, que hay un programa especial de una estrategia de infraestructura hídrica, que hay presupuesto, pero a final de cuentas, cuando vas tú a los hechos y ves el proyecto de presupuesto de egresos que manda el Ejecutivo, te encuentras con que no solamente no incrementa el presupuesto de la autoridad del agua, sino que disminuye de 37 mil millones de pesos a 36 mil millones de pesos, es decir, 1.000 millones menos, pero hablando en términos nominales. Si tú le agregas la inflación, pues entonces tienes 5% ya de menos presupuesto para la Conagua. Entonces, ¿cómo pueden atender las situaciones de emergencia que se viven no solo en Chihuahua, sino en el país? Pero en Chihuahua es de los estados que más afectación tiene, porque, bueno, 60% del territorio estatal es precisamente desierto. Son 300, de acuerdo a índices que relacionan el presupuesto para el agua con el PIB o incluso con el presupuesto federal, requeriríamos de 350 mil millones de pesos. Ustedes pueden ver prácticamente el 10% del requerimiento, digamos, recomendado por instancias internacionales en los temas del agua. Entonces, ¿qué resulta en que al final de cuentas? Que el agua no está siendo prioridad. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero nosotros ya hemos interpuesto un punto de acuerdo, incluso de la Comisión de Recursos Hídricos, de la que formo parte, para que se le pida a la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión que se incremente el presupuesto para el agua en todo el país. Ojalá que atiendan esta solicitud, que no es solamente de su servidor, sino de la propia comisión. Luego, otro aspecto, yo aquí quiero ser muy preciso porque la verdad es que uno al leer la nueva ley de aguas, la ley general de aguas propuesta por el Ejecutivo en el país, la verdad hay cosas que a uno lo sobresaltan como representante popular y conocedor de las situaciones del campo chihuahuense. Hay un gran cambio en la política en torno al agua en el país con esta nueva ley general de aguas. Por supuesto, siempre de acuerdo en que el agua para consumo humano es prioridad, siempre de acuerdo en pensar y hacer acciones para que el medio ambiente se conserve y el agua tenga un carácter también sostenible en el tiempo. En eso estamos totalmente de acuerdo en normalizar o regularizar el tema del agua, en sancionar a quien hace mal uso de ello. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que nos salta como negativo de esta ley? Primero, se sustituyen las concesiones por autorizaciones temporales. ¿Cómo funcionaban las concesiones? Bueno, la concesión está
de alguna manera adosada a la tierra, en un predio, en una parcela, y entonces en esa parcela pues tienes agua para poder sembrar o hacer la producción que tú necesitas. Si tienes una concesión, pues la parcela tiene un valor mayor. Si le quitan la concesión y vuelves una autorización temporal, pierde valor la parcela. ¿Y qué significa perder valor? Que el productor no va a tener financiamiento para poder mejorar su actividad productiva. ¿Qué significa eso también? Pues que en situación de facto, el productor pierde y resulta esto, y ojo con el término, en una expropiación simulada de parte del gobierno hacia productores, y me refiero a pequeños productores, no estoy hablando de los grandes productores porque de repente el régimen le da por meter los temas de manera, digamos, en clases económicas en el país, no, lo estoy diciendo sobre todo por aquellos productores que tienen volúmenes menores de agua de uso. Cambia el régimen de concesiones y ahora solamente son autorizaciones temporales que de acuerdo al artículo 82 de la propia ley pueden ser suspendidas en cualquier momento por la autoridad del agua, que ahora está centralizada. Aquí me refiero a los artículos 86 al 91 de la ley, por si lo quieren checar, el cambio de régimen de uso del agua. Desaparece entonces la certeza jurídica en el uso en los títulos de concesión, que eran de 20 a 30 años en el lapso de tiempo que permitía al productor pues planificar su tarea agrícola, su producción, e incluso, insisto, tener acceso al crédito para hacer de su parcela un mejor uso del agua y por supuesto también una actividad económica que funciona y que sirve para que los ciudadanos tengamos alimento. El segundo punto que me llama la atención es la concentración de poder de la Autoridad Nacional del Agua. Están concentrando el poder. Esos son los artículos 17, 18, 24, 25 y 98, en donde se dice que se sustituye a la CONAGUA por una nueva Autoridad del Agua, ANA se llama ahora, se llamará ANA, Autoridad Nacional del Agua, ANA. Los consejos de cuenca quedan subordinados y sin capacidad de decisión según el artículo 25 de la propia ley. ¿Qué efecto tiene esto? Desaparece el principio de cogestión de usuarios. Durante muchos años, este país ha ido perfeccionando un sistema en donde los productores se hacen cargo de su propio sistema de riego. Hay concesiones actualmente hacia módulos de riego, por ejemplo, en donde los módulos de riego dan mantenimiento a los canales, en su caso a los pozos agrícolas, dan mantenimiento, se ponen de acuerdo entre productores, asignan y designan cómo administrar el agua de esos. Ahora eso se elimina porque hay una pérdida de reconocimiento legal de asociaciones y módulos de riego. Ya no estaban en la ley de aguas nacionales que es vigente en este momento. En la ley de aguas nacionales, los módulos de riego, las asociaciones de riego tenían personalidad jurídica y podían operar, administrar, incluso decidir cómo repartir el agua al interior de cada uno de los módulos. Eso rompe con más de 30 años de organización social y técnica en torno al uso del agua. Luego hay una restricción a la transmisión de derechos y limitación de usos productivos. ¿Qué significa eso? Los artículos 92 y 97 de la ley, comento, prohíbe la transmisión de autorizaciones a terceros, incluso en casos de herencia. Es decir, fallece el productor, él quisiera donarle o transmitirle vía herencia a sus hijos, a sus hijas, y eso ya no podrá hacer de esa manera. Tendrá que regresar la concesión a la nación, y aquí debo ser muy enfático.
hay un concepto que han estado manoseando sobremanera en México, el término de lo nacional, o lo que pertenece al Estado. Y un ejemplo muy claro es el petróleo. Dicen, es que el petróleo es nacional, es de todos los mexicanos. ¿En serio es eso? ¿O es a partir de la definición que haga quienes gobiernan en su momento? Ellos son los que deciden. Cuando dicen interés social o interés público, o es del Estado mexicano, o es nacional, están hablando de que es de ellos, no de la nación cuando hablamos de ciudadanos, digamos, mujeres y hombres que habitamos ya este país. Ojo con eso porque mucho del argumento es el agua es de la nación. Pues sí, pero la nación está constituida por comunidades y por personas. Y hoy cada vez está más lejos esa situación. ¿Qué efectos tiene? Los productores no podrán heredar o transferir derechos sobre pozos o volúmenes de agua, ni siquiera entre miembros de la misma asociación. Todo quedará supeditado a las decisiones centrales. Como lo dije ahorita, todo se define desde el centro. La ley menciona comités sociales o consejos de cuenca, pero les quitan, no les da ninguna calidad de entes autorizados o que puedan incidir en la política hacia el agua, sino solamente como simples espectadores en el tema del agua. Y eso me parece también importante decirlo, porque pues actualmente están organizados los productores, los que tienen bajo su tutela alguna concesión de agua, temporal también, pero 20 o 30 años. Hoy ya no será de esa manera, son autorizaciones, digamos, temporales. Luego, algo en lo que yo he venido luchando es el tema del federalismo, de que a las autoridades municipales y estatales se les tome en cuenta. Pues aquí prácticamente reduce la participación de los estados y municipios a funciones de apoyo. Toda planeación, permisos, focalización, fiscalización se concentra en esta Autoridad Nacional del Agua, ENANA. ¿Qué efectos tiene? Rompe el esquema de corresponsabilidad federación, estado, municipio, que sí existía en la ley de aguas nacionales, que hoy el efecto de esta nueva ley pues será que se derogará la ley de aguas nacionales. Hacen una sustitución del enfoque del derecho humano por gestión estatal, me refiero al Estado mexicano, del bien común. Ahí es donde está la trampa. Nos dicen el agua es de la nación o de los mexicanos. Pues sí, pero tienes que respetar en las comunidades a los productores que consumen agua para beber, que consumen agua para producir y que tienen concesiones vigentes y que estarán durante muchos años vigentes por efecto de la ley que actualmente está en vigor. Entonces, eso hay que promover porque sí es un tema que impacta a Chihuahua. ¿Cómo impacta a Chihuahua? En las familias que tendrán más incertidumbre en su actividad productiva. ¿Cómo impacta a Chihuahua? En menos producción de alimentos, porque nadie va a querer invertir en una parcela que no tiene un derecho al agua cierto, que no hay seguridad en la obtención del vital líquido. Ahí va a impactar. Entonces, no puede ser un campo no puede avanzar si no tiene certeza en esos aspectos que son determinantes para producir alimentos. Y esa es la preocupación. Al final de cuentas, el no producir alimentos lleva a la crisis de alimentos, de disponibilidad de alimentos para la población en general, y lleva también al encarecimiento de los productos del campo y a tener que depender más del extranjero para traer productos del campo, alimentos, subrayadamente alimentos que disponga la población. Entonces, ¿qué va a pasar en el país? Pues va a ser un retroceso aún mayor en las actividades productivas en el campo que tiene que ver con el sector primario. Yo ahí le dejo y por supuesto
disponible para preguntas. ¿Esto consuma el manejo político del agua? Sin duda, bajo el argumento de que hay descontrol en el agua, que ellos no han podido solucionar a pesar de que tienen la Conagua como instancia de orden y de control de ello. Bajo ese argumento le quitan todo el aparato intermedio de organización de productores, lo eliminan y ahora dicen va a haber consejo solamente para tapar el ojo al macho, ¿no? Como se dice por acá. Consejo, pero que no va a tener ninguna facultad. Eliminas totalmente la organización intermedia de la sociedad que representaban los módulos de riego, las asociaciones de riego, eso lo eliminas, porque ya decides tú solo desde el centro del país. Por supuesto que es un tema más de control político por parte del régimen en este tema del agua. Esto podría derivar un conflicto fuerte, sobre todo en Chihuahua, en donde pues, los productores son bastante celosos del recurso para la producción. Sí, por supuesto. A ver, es importante que haya manifestación de parte de los productores, que digan algo y que hagan algo. Yo estoy dispuesto a encabezar una lucha en donde defendamos el agua para producir en Chihuahua, entendiendo otra vez lo que dije al principio. Agua bien utilizada, agua para beber en primer término, agua, medio ambiente cuidado, pero también agua para producir, porque no solamente bebemos agua, también comemos, ¿verdad? Senador, buenos días. Para ver si nos podría, pues, no sé si nos podría ejemplificar, pues, cómo se podría prevenir este tema por la problemática entre los ciudadanos y el Estado con esto de ANA. Sí, es importante diferenciar los niveles de interés por parte, porque nos han estado insistiendo mucho en el tema de que las aguas son del país, pero como ente abstracto. ¿Cómo se concreta eso en los hechos? Las aguas son de las comunidades, respetemos a las comunidades, respetemos a los productores, mejoremos el uso del agua, invirtamos en temas de mejor uso del agua, nuevas tecnologías, nuevas formas, sancionemos a quien hace mal uso del agua. Eso tiene que ser, es parte del deber de la autoridad. En tanto, pues, primero dejar eso por claro, ¿verdad? Que no debe ser de manera abstracta el Estado mexicano, sino es el gobierno, y el gobierno está constituido con personas, y personas que tienen intereses, y que tienen intereses en diversas partes de las actividades económicas en el país, en donde el funcionario puede abusar o puede incurrir. Cuando hay tanta regla, pues obviamente, ¿qué hace el ciudadano eventualmente? Pues incurrir en corrupción. Ya sabemos cómo es el caso de los huachicoleros. Bueno, todo eso lo que ocasiona es, al final de cuentas, corrupción. Y cuando sacas a los usuarios, a los ciudadanos de la ecuación, y solamente te quedas tú solo como gobierno, que es lo que está pasando actualmente. Sí, senador, buenos días. Dos preguntas. La primera, la semana pasada al senador Juan Carlos Loera le preguntaron a algunos compañeros reporteros qué opinaba del almacenamiento del agua en algunas presas, entre ellas las que están en el límite con Estados Unidos, y sobre todo en el cumplimiento que tiene que hacer México de ese tratado. Por ahí el senador como que se hizo bolas y no respondió muy claramente si estaba a favor o en contra. Aquí la pregunta sería este año ha sido un buen año en lluvias. De hecho, el último reporte de la Conagua, todos los días nos mandan reportes de las 10 principales presas. Estamos a un 47%. El año pasado las 10 principales presas estaban en un 20%. ¿Cómo cuidar el agua que tenemos en Chihuahua, derivado de este buen ciclo de lluvias, que si bien pues, no se llenaron todas, pero se subieron de manera importante, y para garantizar ahora sí que los principales cultivos en la entidad? ¿Qué hacer para cuidar que no se vaya a extraer también de manera ilegal el agua en estas presas fronterizas, estas presas que son del Tratado Internacional, donde el gobierno federal pudiera, en una eventualidad, pues también abrir las compuertas, ¿no? Como ha pasado en el Granero y en otras? Entonces, ustedes del Senado, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo proteger el agua? Y en una segunda opinión, ¿qué piensa de estas muestras
de reclamo que le han hecho a la presidenta Sheinbaum no se han visto anteriormente en esta gira que hizo el fin de semana en el Estado del Sur, por las inundaciones en Puebla, en Querétaro, en varios estados. ¿Qué opina de ese reclamo que han hecho estos ciudadanos al gobierno federal? Algo que no ha pasado en estos últimos dos gobiernos federales. Ok, muy bien. Primero el tema del agua. Pues si estábamos preocupados por el tratado del 44, hay que preocuparse más ahorita. Y déjame hacer una precisión en el comentario que hiciste respecto del 47% de las presas en Chihuahua. Sí, nada más, que una sola presa en Chihuahua tiene 3.900 millones de metros cúbicos. 3.900 millones de metros cúbicos. Todas las demás no le alcanzan a esos 3.900 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es nuestro referente real? La Boquilla. Y la Boquilla está en 37, me parece, 37%. Entonces, ese es el nivel que tenemos que considerar si ponderamos nivel del agua o disponibilidad del agua, lo ponderamos con la capacidad de almacenamiento que tienen las presas en Chihuahua. ¿Qué hacer? Primero, exigir al régimen, a sus diputados, a sus senadores, que hoy que llegó la ley a la Cámara de los Diputados se discuta de cara a la sociedad en su conjunto, no de cara a unos cuantos y tampoco fingiendo que se escucha, sino con una escucha real, activa, hacia quienes van a ser eventualmente impactados, por supuesto a la academia, que es importante que esté, y que hagamos una ley que realmente sea de avanzada en el manejo del recurso, en el control del recurso, en la sostenibilidad del recurso y por supuesto en sancionar el mal uso del agua. Eso es un primer momento, pero también creo, y es un llamado a los módulos de riego, a las asociaciones de usuarios, para que se pongan truchas. Aquí está un senador que está pendiente del tema, que traemos la información de haber revisado puntualmente cada uno de los artículos de la ley y que traemos una primera salida en el tema en donde la opinión general es que estos señores lo que pretenden, estos señores y también señoras, por supuesto, lo que pretenden es tener el control del agua para seguir huachicoleando. Ya no se conformaron con el huachicol fiscal, sino ahora quieren entrar en el huachicol del agua de forma regular. Cuando pasa eso, el que pierde es el ciudadano. Cuando pasa eso, lo que se lamenta, quizás no ahorita, pero mañana o pasado, es que nos hemos quedado sin producción en el país por este manejo. Ahora, en el tema, a ver, el fundente. Esa es la clave. El fondo, llámale como tú quieras. Ponle el fondo del bienestar para atender desastres naturales. Pero ¿qué está pasando? La incapacidad del Estado, del gobierno federal de atender una situación de emergencia que se da en los estados del centro del país, como Hidalgo, por ejemplo, entre otros, Querétaro. Ahí se da una situación de emergencia, pero ya no hay esa herramienta que permitía acceder a los fondos públicos de manera rápida para poder enfrentar las crisis. Ahora tienes todo un proceso, porque aparte seguramente el dinero tiene en las arcas o en el rubro del presupuesto para atender desastres naturales, que también se llama, o le dejaron un nombre así, pero en la realidad no existía ese mecanismo nacional que fue concentrando en un fideicomiso fondos durante muchos años para tener un fondo, digamos, de mediana tamaño, para en cuanto ocurre un desastre, pues atender de inmediato. Esas crisis no aguantan el tiempo, y el llamado a la presidenta creo que debe asumirlo de esa manera. La presidenta tiene que aprender a escuchar, no que le escuchen, porque quien está en la emergencia, quien está sufriendo, quien está lamentando, es el afectado, en este caso en Hidalgo, por la falta de atención de parte del gobierno y porque pues, perdieron su vivienda, hay personas perdidas, extraviadas por el agua. Por eso tiene que responder el Estado y no lo tiene. Y yo les anticipo, tenemos ya elaborada una iniciativa para crear el fondo de atención el fondo del bienestar de atención al desastre, con sus mismos términos, para que no digan que no. Con sus mismos términos vamos a presentarla muy probablemente el día de hoy, para efecto de que se tome en cuenta y pueden corregir, hombre. ¿Qué pasa? No pasa nada si admiten que cometieron un error en un tema y que pueden corregir.
Lo pueden hacer. Así como disminuyeron y desmantelaron el fondo y se gastaron el dinero, sabe Dios qué, así pueden volver a construir el fondo y poder tener una respuesta oportuna a cuando ocurre un desastre natural que requiere de una reacción prácticamente instantánea del Estado mexicano. Fondo del Bienestar para atender desastres naturales. Sí, contempla un monto inicial, estamos valorando la cifra en virtud de los últimos años cómo ha ocurrido y cómo se ha atendido por parte del gobierno federal. Señor senador, yo le daría tres preguntas concretas. La primera de ellas, si ya se tiene estimado cuánto pagaría cada estado norteño beneficiario de las aguas del río Bravo a los Estados Unidos, ¿qué porcentaje pagaría cada estado de los beneficiados? Y no solamente que esto lo cargue Chihuahua. Segundo punto, usted habló ahorita del huachicol del agua. En el estado, los pequeños productores se siguen quejando de grandes acaparadores. ¿Cuándo se va a poner atención en estos también? O sea que si este modelo lo estamos denunciando o lo está denunciando a nivel nacional, ¿por qué no empezar también con la casa? ¿Por qué no comenzar con Chihuahua? Los grandes acaparadores del agua, los grandes exportadores que benefician, sí, algunas tierras, pero el dinero se queda en manos de unos cuantos. No hay una mejoría para la mayor parte de la población. Y estamos hablando de los grandes productores nogaleros, de los grandes productores de la región noroeste del estado. Si quiere ponerle nombre, pues le ponemos nombre, en la región de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, la región de Cuauhtémoc, de Ojinaga, donde hay productores incluso que provienen sus apellidos de otras tierras. Y finalmente, si usted en su... Como Barlet, como Sheinbaum, como que son apellidos de otras tierras, ¿no? Bueno, pero que están en Chihuahua. Aprovechar la recta, si quiere... aprovechar la recta nomás para preguntarte eso, porque creo que es un comentario. Bueno, los que estén, Exacto. digo... Apellidos de- como se apellidos, ¿verdad? apellidos, no, los grandes acaparadores, punto. Totalmente. Y los grandes explotadores que el beneficio no llega al pueblo, en la realidad. Y el último punto sería, usted en su calidad de senador podría citar o invitar a una, parafraseando el nombre de la CONAGUA, a una Convención Nacional del Agua, que se genere un informe completo de todo esto, una evaluación real de cuál es el recurso hídrico del país, no solamente la responsabilidad que tenemos en Chihuahua como ciudadanos, usted como senador y representante popular, sino todo el país, porque hay estados que tienen mucha, se andan ahogando y hay otros que no tenemos. Voy a sintetizar. El tema de qué nos corresponde en cuanto al pago del agua, eso sí lo planteaste. El segundo tema es cómo no empezar en casa por hacer el mejor uso del agua. Y tercer tema, la convención. Primero, en el tema de cuánto nos corresponde de pagar. A Chihuahua no le corresponde pagar ni una cuota de agua. ¿Por qué? Porque Chihuahua no está recibiendo agua. El tratado tiene un carácter internacional, es México con respecto de Estados Unidos. Hay quienes dicen, con varios elementos de razonamiento, que el tratado no contempló en un momento dado el pago de agua de un lado y de otro, sino que solamente tenía como objeto el poder distribuir las aguas de ríos que están en los dos países, el Colorado en una franja al sur casi llegando a California, el Colorado lo compartimos, pues cómo compartir las aguas de ese cauce entre México y Estados Unidos, e de igual manera, cómo compartir las aguas del río Bravo entre los dos países, y nada más que eso. Pues bueno, vamos a discutir y por supuesto estamos del día 21 en adelante, el 22 o 23, estamos pidiendo una reunión con el SILA en su parte mexicana. Es el Comité Internacional de Aguas y Límites, para efecto de tener la información de primera mano de cuál es la condición. El tratado, en un principio, bueno, es para distribuir las aguas de estos dos ríos. O sea, vamos a ver cómo está en este momento y cuáles son los acuerdos del SILA, porque SILA tiene que rendir un informe también al Senado de la República, porque es un tema que atañe también al Senado al ser un acuerdo
binacional. Pues por supuesto que convocaríamos en primer momento a SILA y luego buscaríamos elevar el nivel del debate en organismos de índole nacional como lo planteas. ¿Qué tema me faltó? Esa pregunta es muy interesante. ¿A quién le corresponde el atajar, prevenir y sancionar el mal uso del agua? ¿A qué autoridad? A la CONAGUA. Entonces sí pueden empezar ellos por casa, por supuesto, y deben empezar por casa. Por casa. A mí me da mucha, a veces, risita así como burlonzona, cuando el senador Loera dice, hay que acabar con el huachicoleo del agua. Pues sí, ellos son la autoridad. Él tiene los contactos directos, los vínculos necesarios políticamente hablando para hacer que esa situación se resuelva en Chihuahua. Yo no he escuchado a ninguna autoridad estatal, municipal o federal que diga que está bien que la gente se robe algo. No está bien. Y si la gente roba agua, pues que pague, que sea sancionada. ¿A quién le toca? Pues a la autoridad nacional, que es en este caso a la CONAGUA. Estoy de acuerdo totalmente en eso. Es que hay que definir con claridad qué está pasando en el tema del agua, porque a mí me llamó poderosamente la atención del comentario del gobernador Martínez, en el sentido de que no hay obligación del agua y que solamente el tratado tiene que ver con distribuir las aguas de los ríos, los que compartimos, digamos, de un lado está México y del otro lado está Estados Unidos. Si eso fuera el caso, no debemos. Si el otro fuera el caso, tampoco debemos. Porque cuando tú debes es que alguien te dio algo, te prestó algo y tú tienes que reponerlo. A nosotros no nos han dado agua, ni los Estados Unidos, ni otros estados del país. Las aguas que se utilizan en Chihuahua son producto de las corrientes de agua, de los escurrimientos que vienen de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Tarahumara, para acá. Incluso de la Sierra Tarahumara va agua para otros estados. Nosotros sí estamos otorgando agua para otros estados. De parte de Chihuahua, prácticamente todo el agua es naciente aquí mismo en el estado de Chihuahua, pues no le debemos agua a nadie. Bueno, preguntarle en torno pues, a estos cambios que menciona, ¿cómo va a funcionar el aspecto pues, de los módulos de riego en Chihuahua? O sea, ¿se tiene contemplado ya algún esquema? Porque pues va a ser todo un caos, ¿no? Porque muchas personas ya tienen la experiencia, tienen la manera en que se distribuye el agua aquí en Chihuahua, pero pues esto tendría que cambiar todo. Y sobre la tecnificación también que está prometida por parte del gobierno federal, si esto cambia también para Chihuahua. Primero, eso de tecnificación y esos anuncios, yo lamento mucho que a la presidenta de la República la hagan quedar mal. No hay un solo peso de inversión en Chihuahua en el tema tan anunciado de tecnificación, creo que eran 1.700 millones de pesos los anunciados. No hay cero, y estamos en octubre, a mediados de octubre prácticamente. Cero. Ahora, lo otro sí es preocupante. Primero hay que revisar la ley, porque de la ley deriva seguramente el reglamento de la ley. Y a ver cómo se plantea elegir estos consejos de ciudadanos o sociales que ellos dicen, y cómo se conforman, si están integrados por productores o no están integrados por productores, si hay representación de productores o no, cuando estamos hablando de figuras colectivas de uso que tienen concesiones y uso del agua. Habría que esperar, pero de entrada la ley es alarmante, es centralizadora de un tema que es vital para todos. Creo que le están rascando por ahí al gorila una parte sensible. Oiga, y bueno, ya no por último, pero estos serían otros temas, ver cómo está siguiendo pues esa propuesta que tiene usted de los medicamentos, de que se pague pues cuando no se tienen las instituciones. Ya por parte de Cuauhtémoc Estrada, el diputado Morena, manifestó que pues está para discutirse, que no es tan descartable lo que usted propone. Entonces, a ver si esto puede ayudar pues, en esta iniciativa y lograr que se llegue a un acuerdo. Mira, si la iniciativa deja de ser una iniciativa del PAN y se convierte en una iniciativa de la sociedad en su conjunto,
o incluso presentada por senadores o diputados de Morena, pues obviamente va a pasar. Hagámoslo de esa manera. Yo tomo la palabra a Cuauhtémoc, a quien le tengo un gran respeto. Le digo, vamos a sumarnos todos en este esfuerzo. Hay temas como el agua, como la salud de los chihuahuenses, en los que no vale el cálculo político electoral. Vale el esfuerzo que hagamos autoridades o representantes populares, en nuestro caso, que para eso fuimos electos, para buscar solución. Y si nos podemos unir, pues enhorabuena para eso. Senador, una pregunta. La iniciativa de ley establece que la vigencia de esta ley no surtirá efectos hasta que se apruebe el reglamento. Se les dan 180 días. La cuestión es desaparece Conagua. Entonces, todas las concesiones de Conagua dejan de tener valor y se queda todo el mundo sin concesiones y sin permisos. Yo creo que va a haber un plazo de gracia, ¿no? Pero de entrada, yo insisto en esto, es un quitar parte del patrimonio de los productores para hacerlo de utilidad pública, dicen ellos. No sabemos el plazo, pero de entrada, si son que 3, 4, 5 años, de cualquier manera es preocupante la ley, porque te van a quitar tu concesión y a ver si te dan una autorización, y si esa autorización, de acuerdo al artículo 82 de la ley, se decide alguien del gobierno federal, X, que tienen que quitar, que te pueden quitar el uso del agua, ya te jodiste, ¿no? Y jodiste todo el patrimonio de una familia durante muchos años. Yo siempre insisto, estoy pensando no en los grandes productores, estoy pensando en los medianos y pequeños productores agrícolas que tienen concesiones de agua en Chihuahua y en el país. Listo. Mira, de entrada son alrededor de 15,000 pozos agrícolas, más todo lo que representan los módulos de riego, los distritos de riego, el 05, el 090, el 09, son varios distritos, ahí sí no tengo el dato. Pero sí, son 15,000 concesiones a título individual prácticamente, o algunas sociedades de producción rural, que son los que corresponden a 15,000 pozos extractivos de agua. ¿Cómo va a terminar esta ley en el Congreso de la Unión? La ley general de aguas. Pues ya está la instrucción de arriba, ¿no? Ellos no van a pensar en el interés de los ciudadanos. Está presentada en la Cámara de Diputados. Yo creo que esta semana mismo la van a transitar. Muy probablemente esta semana pase al Senado, o esta semana o la que viene, porque aquí todo es fast track, con olla de vapor, rápido, porque para que la gente no se entere. Son tantos cambios que la gente no estamos dándole el golpe a tanta situación que de facto nos presenta el régimen. Muchas gracias. Gracias a todos. Ayer se llevó a cabo esta asamblea del PAN, hicieron la partido. ¿Qué opina de los acuerdos que se establecieron? Sobre todo el tema de la posibilidad de ir candidaturas ciudadanas a personas que no sean militantes, bueno, al menos con cierta antigüedad en el PAN, parece que hay una flexibilidad en el protocolo de que sea más rápido ya contener el PAN y Interés Popular. ¿Cree que esa no es abrir esa oportunidad a nuevos? Sin duda, el PAN debe ser en todo momento un instrumento de la sociedad, no un partido cerrado, como tú dijiste, con los predominantes. Yo celebro la asamblea de ayer, pero más que por la presencia de personajes muy conocidos, políticamente conocidos, por la presencia de militancia de todo el Estado. Una asamblea de extraordinario ánimo, de gusto. Tuvimos un mensaje extraordinario de parte de nuestra gobernadora, a pesar de una circunstancia personal que ustedes saben ha tenido. Su mensaje es ya un llamado al Partido Acción Nacional a no dormirse en laureles y buscar siempre estar y defender a nuestro Chihuahua. Ya sabemos que el huachicol fiscal y la barredora están en Tabasco. Evitemos que ellos ingresen a Chihuahua y la forma de evitarlos es en la unidad del partido en primera instancia, pero lo más importante es la unidad de los chihuahuenses en torno a esta visión de Chihuahua que queremos todos.
candidato ciudadano y ganó la presidencia. No sé por qué dices Juan Blanco, le tengo una gran estima, es un gran líder, Juan, a quien le aprovecho para saludar. Yo creo que algo importante es, el partido tiene que abrirse el próximo 18 de noviembre en Ciudad de México asistiremos al relanzamiento del Partido Acción Nacional. El relanzamiento del Partido Acción Nacional viene a colocarse como un parteaguas entre el antes y el después. Es un abrirse a los ciudadanos, es reconocer candidaturas ciudadanas, es reconocer también que tengamos como responsabilidad principal dejar a salvo las libertades, la democracia en nuestro país. Y en eso pues apostamos como Partido Acción Nacional a esa mejora y a que los ciudadanos cada vez más puedan participar dentro del PAN. ¿Alguien más? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan bonita semana.